Christopher James Barús. Entre generaciones, Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas, pero con una perspectiva de las distintas generaciones. Recordemos, los baby boomers son todas y todos aquellos que nacieron de principios de los 40 a principios de los 60. La generación X de principios de los 60 a principios de los 80. La generación millennial, los de mediados de los 80 a finales de los 90, y la generación centennial, los de finales de los finales de los 90, de los 60, finales de los 90 para acá, para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones, a quien representa la generación baby boomer, ya panelista y catedrático, Kurt Kisling. Muy buenos días, Kurt. Buenos días. Buenos días, Christopher. Gracias. Buenos días a todos. A quien representa la generación X, ella es Cori Espinosa. Muy buenos días, Cori. Buenos días, mucho gusto estar aquí. Gracias, Cori, muy buenos días. A quien representa la generación millennial, al contador público Agustín Mora. Muchas gracias, Agus. Buenos días, Christopher. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. Y a quien representa la generación centennial, él es estudiante universitario de la Facultad de Derecho, a Luis González. Buenos días, Luis. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Luis. Y el día de hoy tenemos tres temas importantes: recompensa de $15 millones por Maduro, la gira del presidente de la República en Sinaloa y la reacción de los gobernadores ante esta pandemia del COVID-19. Y para dar inicio al primer bloque, quisiera que escuchemos el siguiente contexto. Terrorismo, tráfico de narcóticos y corrupción son algunos de los cargos que llevaron a Estados Unidos a fijar una recompensa de $15 millones por algunos ciudadanos venezolanos, incluido el presidente Nicolás Maduro. Tras la recompensa y las declaraciones del procurador Barr, donde no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, nos podemos hacer la pregunta: ¿el interés está genuinamente en la seguridad o son tintes políticos? Hablemos entre generaciones. Hablemos de la recompensa de $15 millones por Maduro. Kurt, ¿tu punto de vista? Bueno, evidentemente que esto no tiene tintes de hacer justicia de ninguna manera, de ninguna circunstancia y situación, y menos viniendo de Estados Unidos, y menos de un gobierno que representa lo que representa. Más allá de Maduro, que podemos estar absolutamente en contra de una serie de circunstancias y cuestiones, lo que no corresponde es que un país se convierta en el jefe pistolero para resolver. Como decía la misma gente de Maduro, ¿no? Hablaba del vaquero que andaba en las llanuras persiguiendo a los malos y a los delincuentes. En algún momento fueron socios, en algún momento el interés de Estados Unidos evidentemente va por el petróleo. Dista mucho la posibilidad real de suponer que el interés de Estados Unidos en algún momento de su historia, no me estoy refiriendo al caso de Maduro, sea la tranquilidad, el bienestar y el buen vivir y el buen pasar de los ciudadanos latinoamericanos o de los países periféricos, que seríamos todos los demás. ¿Cori? Precisamente de acuerdo, pues yo creo que el mundo hoy que enfrenta una pandemia de carácter humanitario y que es urgente que todos los recursos, todas las políticas a nivel mundial sean dirigidas precisamente a la gente que va a ser afectada, a toda la humanidad. No estamos en los tiempos en que el mundo necesita un gendarme, no necesitamos que nadie nos cuide. Para eso existen leyes nacionales y toda una ley internacional, pues que va a amparar precisamente lo que se llama la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de cada uno de los estados. Por eso mismo es que amparándose en ese supuesto derecho de Estados Unidos de ser quien va a decir quién es demócrata o quién no, y quién es terrorista o quién no, pues nosotros no podemos correr la suerte. Nuestro futuro no puede desarrollarse en torno a un marco ilegal, ¿sí?, de adjudicaciones, de tratos con el narcotráfico o carácter antidemocrático. Si nos vamos a la historia, sabemos bien que el mismo sistema electoral pues norteamericano no tiene un carácter precisamente democrático, ¿sí?, porque ni siquiera el propio presidente ha sido electo por los norteamericanos en Estados Unidos, ¿sí? Sí se va a hablar de
de ayudar a la humanidad o ayudar de que Venezuela afecta al pueblo venezolano, pues nadie está hablando de que ha sido sometido a un proceso constante de bloqueos económicos, violando toda norma internacional. Agus, ¿tu punto de vista? Más allá de meternos en el sentido de que si un pueblo tiene mayor calidad moral o justiciera para emitir juicios a otro pueblo, sí es importante analizar el contexto y la realidad en el cual ahorita se encuentra el pueblo venezolano, antes de dar una opinión de si lo que ellos quieren buscar o si ellos lo que ellos más necesitan ahorita es la democracia y una libertad, por así decirlo. Me parece que se pone el dedo en la llaga y es una presión política mundial para que el pueblo venezolano o convoque a nuevas elecciones o Nicolás entienda que lleva muchos años llevándose al acabose a su patria querida y que se emitan unas nuevas elecciones. Hay que recordar por qué se da todo este contexto a raíz de que se elimina, por así decirlo, el Parlamento venezolano, se crea otro, se instaura y es el que elige, por así decirlo, de nueva cuenta a Nicolás Maduro. Entonces, más allá de si Estados Unidos es o no el justiciero a nivel mundial, me parece que hay que entender que el contexto es el adecuado para que se dé un cambio en la política venezolana. Wow. Luis. Yo creo que más allá de los evidentes tintes de Guerra Fría que tienen estas actuaciones de Estados Unidos, creo que también se tiene que ver que Estados Unidos está llenando de casos de coronavirus. La gran ciudad de Estados Unidos, Nueva York, es una incubadora de coronavirus gigante, se niegan de parar sus actividades. Entonces creo que, por mi parecer, va más por ese lado. Se trata de tapar el gran problema de salud que tiene Estados Unidos y que no está controlando, que ya tiene más números que España, que ya tiene más números que mismo China, solamente por debajo de Italia. Aunque la extensión de Estados Unidos es grandísima, el gobierno de Estados Unidos trata de tapar este problema haciendo lo que mejor sabe hacer, ¿no? Decir que va por los narcotraficantes, decir que va a salvar a su gente, que es el justiciero del mundo y que va a rescatar la democracia. Y creo que lo está consiguiendo realmente, porque ahorita nosotros empezamos hablando de los 15 millones de dólares por Maduro, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está hablando de que si Maduro les contesta, si no les contesta, pero nadie está hablando que están llenando de coronavirus, nadie está hablando de que su país está en riesgo, que no están tomando las medidas necesarias, que ni el gobierno ni la gente de Estados Unidos se ha puesto realmente a quedarse en sus casas, como decía, en caso de Nueva York, se está llenando de coronavirus, es una incubadora. Y nadie está hablando de eso, ¿por qué? Porque hay que tapar el solecito con un dedo, ¿verdad? Y en este caso el dedo, pues es Maduro. Entonces, ¿creen ustedes, o como lo crees tú, Luis, esto es una estrategia por parte de Donald Trump para tapar el sol con un dedo, desviar la atención en Estados Unidos? Todo esto pese cuando le preguntan a los norteamericanos si Donald Trump está tratando bien el asunto del coronavirus, sale con sus mayores grados de aceptación y eso lo pone en la recta final para poder ganar en el Supermartes de noviembre. Yo creo que por ahí lo pongo sobre duda. Sí, Yo lo pongo sobre duda en cosas cosas distintas. Pero lo que sí pongo sobre la mesa es que está el horno para galletitas como para poder decir vamos por este país, vamos a hacer una invasión, una intervención por falta de democracia o por las condiciones en las que está viviendo el pueblo venezolano. Están aprovechando la coyuntura, sin duda. Yo haría una analogía en este sentido, conociendo un poco la historia de América Latina en los años 70 en adelante. Siendo parte, boomer. Y siendo parte, además de algunos momentos dramáticos. Más usted, Hubo un presidente chileno hace poco que fue a la frontera con Colombia a pegar de gritos hacia adentro de Venezuela. Conste que yo no estoy apoyando a Maduro, ni soy venezolano, ni quiero que... No me simpatiza, es un personaje nefasto para la democracia. Pero que venga otro tinterillo sudamericano, de más al sur, a gritar, a aventar medicinas, a llevar camiones con apoyo y ayuda humanitaria de una manera casi como el padre, algún santo de la Iglesia Católica, ¿sí? Y después se va a Europa y va ahí a tocar la puerta y a fastidiar a un país, a meter el dedo en el avispero.
hace en Europa una declaración diciendo que su país, Chile, era el oasis en América Latina. Era el único país en América Latina que no tenía conflictos, que no tenía esto, que no tenía lo otro. Pues resulta que Chile estalló el 19 de octubre. Y estalló de una manera tremenda. Después de 50.000 anuncios, avisos, advertencias, de todo tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo reventó. Cuidado. Si empezamos a permitir ese tipo de circunstancias, van a entrar a Venezuela como hicieron en Panamá, van a consolidar un nuevo golpe de Estado vía defensa de la dignidad y la democracia y de los oasis latinoamericanos, que solo parece ser que lo que cultiva y generan los oasis es vertiente y caudal para los Estados Unidos solamente. Recuerden que Chile es el principal productor de cobre en el mundo. Venezuela es un gran productor de petróleo en el mundo, ¿sí? Y cuidado, México sería otro foco, en el que en un momento determinado ya somos malos, la frontera, el muro, que esto, que el otro, y entonces, bueno, empezamos a generar cultivos muy interesantes. Todo en aras de los pobres venezolanos. Yo no tengo nada en contra del pueblo venezolano, mis respetos. Creo que han hecho las cosas mal, evidentemente, ¿sí? Pero no se puede permitir, en este sentido, que un Estado, una supranación, se pretenda imponer sobre las decisiones de otros. Existen entidades internacionales a nivel global que nos hemos dado el mundo, la ONU, la UEA, etcétera. Cori. Pues sí, Perdón. sí, más o menos en la misma tónica, ¿no? Aquí lo que yo creo que nos está discutiendo, si es legítimo o no el gobierno de Maduro. En todo caso, Nicolás Maduro ha sido electo con más del 68% de la votación. De los 24 estados de Venezuela, en más de 17 estados ha ganado con mayoría, e inclusive con el mismo aparato electoral que posteriormente la Asamblea Constituyente, ¿sí?, eligió a Juan Guaidó como su representante. O sea, el carácter de legitimidad no está en discusión a nivel nacional, porque si nosotros vamos a hablar de democracia, así como bien se dice en México, pues el carácter democrático reside ¿en qué? En el pueblo. Aunque no podemos negar que sí hay dudas de prisioneros políticos. Yo tengo un amigo, no, sí, pero Juan eso no está en Requesens, discusión que sigue un año y ahorita. medio en la cárcel. Exacto, Sí, o si sea, preguntas sí, si el o sea, pueblo eso no nacional está en discusión. está de acuerdo en la Lo que- democracia, yo te pediría, ve a Cuba a preguntarle Ahora, a su pero gobierno, eso ve a sí, Chile pero a ahorita no preguntarle a su estamos- gobierno, no, y no, ve a ¿No lo Rusia a justifica preguntarle. para que Estados Unidos se meta? Exacto, No sé eso si no justifica, justifica y además pero de eso. no puedes negarle a alguien que aproveche la coyuntura para sacar agua a su molino. Por O sea, eso, al final de ¿quién cuentas, está como sacando país- agua a su molino? Es precisamente Estados Unidos. Aquel no, aquel pero así país, también lo está no, haciendo claro. Rusia. O sea, Sí, Rusia pero es grandes estamos países, hablando suelten su ahorita de espada, la ¿verdad? acusación Rusia el golpe que norteamericana da es, con te respecto quieren- al te quieren gobierno perseguir, de Nicolás te mando Maduro. embajadores. Sí, sí, sí. Creo- No, Va. lo que se Yo está soy el más discutiendo viejo de ahorita este- y de este poniendo a panel. prueba, pues es el carácter violatorio de toda norma internacional. Así es. O sea, cómo Así es. mediáticamente ha habido todo un sistema, una estrategia de manipulación mediática, ¿sí?, de cooptación de apoyos de todos los gobiernos, la mayoría de gobiernos del mundo, por varias vías. Te presto vía Fondo Monetario, Banco Mundial, a condición de... Eso no es nuevo, eso sabemos. Y México es una de las experiencias vividas en ese sentido. Luis. No, y nada ha cambiado, ¿verdad? Es como decíamos, Vietnam, ni modo que Vietnam, yo creo que Estados Unidos jamás quiso la libertad de los vietnamitas, jamás. Y entonces, así como no está buscando la libertad de Venezuela, realmente está aprovechando un problema político que yo, sinceramente, hablando de la legitimidad de Nicolás Maduro, no creo que haya mucha democracia. Cuando tú mismo organizas tu democracia, pues tú eres el árbitro en tu partido de fútbol, entonces las faltas no te las vas a contar. Vamos a un corte, pero solo para cerrar, última reflexión. Agus, que te vi un poco incómodo. Si esto logra que cambie el gobierno de Venezuela y es una mejora para los venezolanos,
adelante. El fin justifica Cuidado, los el medios. fin no justifica. ¿Cómo va a jamás decir los medios. eso? O Muy sea, bien, lograr vamos la a corte. intervención militar de una Estás entre potencia generaciones. donde no sabes Continuamos. cuántos millones de seres humanos van a morir es absurdo. Es absurdo. No, pues ya están muriendo, ¿eh? Continuamos. No, Vamos a corte. no sabe lo que es una guerra. Ya están muriendo. Pero es que lo que se busca es una guerra fría. Ah, bueno, no es yo una me guerra. creo que le no, extendiera. No, es Muchas gracias. intervención militar. Afortunadamente he tenido la Vamos a oportunidad corte. Gracias. Continuamos entre generaciones. Puso buenísimo el debate en el tema anterior sobre la recompensa Maduro. Pero viene este tema que también se pone bueno y le voy a dar la palabra aquí a mi maestro Kurt Kisling para que dé inicio. Sobre la gira del presidente que tuvo a Sinaloa. Escuchemos el contexto de manera breve. Hace algunos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una gira de trabajo en Sinaloa, a pesar de las recomendaciones para las reuniones de gente. La noticia que llamó la atención, sin embargo, fue un saludo y una carta en particular que recibió el presidente durante esta visita. Hablemos entre generaciones. Maestro Kurt. Bueno, antes... Sé que vas a un retomar algo un del pequeño pasado, adelante. paréntesis. Yo no quisiera dejar tan abierta la opción pragmática Que planteaba sí, Agus hace que un momento. planteaba mi querido Agustín, pero sí hay una cuestión importante. México, históricamente nosotros como país hemos tenido millones de deficiencias internas. La historia de lo que usted quiera en términos de los distintos gobiernos desde la postrevolución a la fecha. Pero México siempre ha mantenido una conducta maravillosa y espléndida. Sus relaciones exteriores, que han sido brillantes, salvo un pequeño lapsus en el gobierno anterior. En el gobierno De las anterior. 3 La décadas doctrina anteriores. Estrada, señor. ¿Sí? Y si nos vamos más atrás todavía, y no soy Andrés Manuelista ni mucho menos, pues tenemos a nuestro querido Juárez. ¿Ya? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Sí? Nosotros podemos ayudar, podemos asistir, podemos colaborar, podemos generar instrumentos, mesas de diálogo, situaciones de apoyo, que se reúnan las partes en conflicto, pero no intervenir y mucho menos avalar que haya una intervención de esa naturaleza. Solo por alusiones personales en un minuto, Agus. Respuesta, por favor, del tema del bloque pasado. Las decisiones pragmáticas, las relaciones estables. Okay. Sí, es como cuando uno dice, bueno, ¿quién se muere? Se muere Kurt, se muere Pedro. Kurt tiene 64 años, Pedro tiene 28. Que se muera porque nada más hay una cámara Eso es de pragmático. respiración. Y Entonces, eso es soy pragmático. antihumano, esencialmente. Pregúntale a mi hija No, si bueno, estaría lo de que acuerdo. está pasando ahora entre Sí. No, Ahora pero entre antihumano lo que es está lo que pasando en Venezuela. Antihumano no tener que comer. O sea, si se vale todo déjeme decirle con una tal cosa. de amparar Cuando a grupos de terroristas, ¿sí? de narcotraficantes a nivel internacional, comprobados. Estados Unidos no ha demostrado una vez. Ahorita está abocándose a América Latina. ¿Por qué se deshizo de Afganistán, de Irak? Porque ahí no dejó más que minas sembradas y millones de seres humanos afectados por Más esa allá guerra. que siempre que se no quiera tiene plantear a fin. Estados Unidos como el enemigo de la historia o como el juzgador o al Pues que se sí, le no tiene es, coraje. no es un Hay que- gusto. o El Salvador. Sí, me parece que la crisis humanitaria en Venezuela requiere Justifica una decisiones fuertes y la coyuntura se puede dar ahorita. entonces puede entrar a México, puede entrar a Brasil, puede entrar a Chile, puede Hay entrar que a enten- Argentina, hay que puede entrar a entender, Bolivia. hay que Las Porque dimensiones, ¿no? es Hay que la entender misma qué situación. dimensiones. Más allá de las dimensiones, las No, no, situaciones. es la misma situación. ¿Qué situación? Pregúntale a La un de Estados pensionado. Unidos y su voracidad por tragarse la economía Lo- de todos los los pueblos. Es pensionados, absurdo, es Los absurdo. pensionados, El origen. los El pensionados problema es que El habría origen cosas de tan en la- Venezuela para que se le No, no, ¿Cuál es el el enemigo? origen No. de todo el problema sí, sí. humanitario en Aquí no se Venezuela está han sido los determinando bloqueos. si Estados Unidos es o no el enemigo. Un Bueno, bloqueo yo económico retomo- significa que no permítanme. entren medicinas y alimentos. Bueno, entonces aplaudimos Y eso a Maduro. pierde Un excelente todo gobierno de carácter Maduro. humanitario. Maduro ha tenido un respeto a los derechos humanos grandísimo. La gente vive en casas con mansiones, todos. No hay pobreza No, en o sea, Venezuela. ese no es, No, no, pero es que ese no es el punto. nadie No lo es ha el comentado. punto. El punto No, es, no, el no, punto no. del bloque Para que haya un pasado rico y la tiene que mitad de haber este. pobres, es la esencia. Permítanme, el punto del bloque pasado y la mitad de este era si justificaba o no justificaba el acontecer de un país soberano y autónomo el que viniera otro país a intervenir. Yo lo dejo para su reflexión. Lo debatimos en el bloque pasado y la mitad de este, pero retomo una frase o retomo una palabra que acaban de utilizar los cuatro
qué tan humanitario o qué tan humano es algunas personas. ¿Fue humano el presidente a ir a saludar a la madre de un capo en Badiraguato en su gira presidencial en Sinaloa? Luis, Humano e irresponsable. Así lo catalogaría ¿por qué? yo. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu punto de Porque, vista? porque está diciendo que él es un ser humano y que se le dificulta mucho no saludar de mano, por ejemplo. Hasta en lo más mínimo, estás poniendo el mal ejemplo. De ir y la saluda. No se baje, yo la saludo. Ahí va y la saluda de mano, le recuerda. Ese fue un acuse de recibo, porque la carta fue de antes, fue del 20 la carta. Entonces ya está, no, sí, ya recibí, ya la voy a apoyar y yo creo, sinceramente, no creo que cuando a los Levarón no lo recibiste, ahí sí tú vas, porque ¿a qué fue a Sinaloa? Cuando el 29 de este mes cumple años el hijo del Chapo Guzmán. No. ¿A qué fue? Y fue el 29. Cori, Sí, o sea, hicieron un escándalo yo creo los conservadores, dijo el señor presidente de la Pues, República. o sea, lejos de aquello. Yo creo que, o sea, esos elementos estrictamente humanos o de educación, desgraciadamente las nuevas juventudes no saben lo que es educación. A un anciano no se le deja con la mano estirada, aun sea lo que sea. O sea, no es un juego, pues, de te la pego y tienes la quemada, no es eso. Bueno, O sea, no creo nada no que se tenga trata nada que de ver eso. la educación No, de las además nuevas o de viejas eso, no, generaciones. el hecho de que haya coincidido y me parece, en que fue este, en esa época el presidente de la República, Sí. Sinaloa, no significa que necesariamente tenga que estar en algún tipo de negociación Bueno, con ¿o a el qué fue? Chapo, la Con familia. Estados Es Unidos sí nos absurdo, tenía imaginamos teorías semanas ya conspirativas, de iban a anticipación hacer para... trabajo. No, estoy con la palabra. ¿Hacer qué? Ey, Vamos a Iban escuchar, a hacer- sí, a Cori, por favor. porque si no... Vamos a o darle sea, a Cori la palabra, por favor. tenía Escuchar. ya planificada esa visita. Yo creo que Y es de hay una cuestiones carretera, más con un importantes municipio que con un discutir. municipio de nosotros. Que Exacto. venía a la reorientación de la carretera de Exacto, Chihuahua. o sea, había ido a ver cómo estaba la construcción de Para todas Guadalupe Calvo. las carreteras, exacto, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de elementos no vale la pena dedicarle el tiempo que se dedica, porque ahorita nosotros deberíamos estar preocupados, inclusive como chihuahuenses, de cómo organizar aquellos sectores más vulnerables por la pandemia. Y aquí no hay nada. No, y déjame Y no retomo- estamos preocupados en eso. No, porque el presidente saludó. Déjame retomo porque el un poquito, presidente Cori. no se tomó la presión. Espérense. Para no monopolizar la Cosas más palabra, déjame. importantes. No, y hay cosas bien No, no, importantes claro. donde el pueblo se debe de organizar, por poner un ejemplo, para que la Guardia Nacional no entre en la madrugada a vaciarnos la presa Boquilla, por ejemplo, claro. y Conagua. Ahí yo creo que el pueblo Sí. chihuahuense se debe organizar para que por indicaciones como las de Conagua, del gobierno federal, nos quiten el agua en la madrugada, rompiendo un acuerdo que se tuvo en el pasado mes de marzo. Pero de eso hablamos en el programa de ayer. Kurt, Bueno, Bueno, yo pienso que yo no soy Andrés Manuelista de ninguna manera, pero creo que hay cosas que son fundamentales. Si a Andrés Manuel se le cae un plato en el desayuno, va a ser noticia. Si Andrés Manuel hace cualquier cosa, va a ser noticia. Yo creo que esta cuestión del viaje es una situación circunstancial. Algún listo agarró la información. Cualquiera tendrá derecho o no de pedir lo que quiera, pero al final de cuentas somos mexicanos y los mexicanos tenemos derecho a pedir lo que nos toque a quien sea. Que nos digan que sí o que no, ese ya va a ser otro cuento. Que sea legal o no, lo que estoy solicitando, ese será otro cuento, ¿sí? Yo pienso que, como dice la maestra, esto es básicamente una vacilada, en donde realmente pues, se aprovecha la ocasión, la oportunidad. Ahora, que lo fue y saludó, pues bueno, probablemente, pero también ha saludado al presidente del Consejo Empresarial Mexicano y se ha reunido con algunos expriistas que están metidos en todo lo que son los casinos, allá en Tijuana, con esta gente de un grupo muy poderoso de apuestas y todo eso, un grupo caliente, que está calientito, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? No duden que al rato, por excepción, a lo mejor por influencias, por poder político, los casinos abran mucho antes que el chiringuito. no. Los pero mejores eso tacos no aquí sabe, enfrente, Carlos. chiringuitos para que todos vayan y compren. Y aprovecho ¿Por qué? este corte. Agustín, ¿no has hablado del punto de vista de la gira del sí, presidente de se- Sinaloa? ¿Sigues me enojado genera un por el poco tema de... No, me provoca un poco de risa el cómo con Estados Unidos sí nos hacemos todas estas ideas conspiracionales. Y aquí que lo estamos viendo, decimos, no, fue una casualidad. Es que no Sí, son ideas fue una conspiracionales, casualidad. son Si conspiraciones. me permite, maestro. Escuchemos a Entonces, Agustín. es curioso eso, ¿sí? Porque si se trata de defender a un personaje, decimos, es humano y saludó a una viejita y es muy educado y jamás por su mente
pensó en hacer mal. A ver, hay comunicación. Esto sí hay que ponerlo de acuerdo. Y creo que los de aquí no nos chupamos el dedo. ¿Hay comunicación entre el gobierno y el narcotráfico? Sí. Existe esa verdad a voces o ese secreto a voces que siempre ha existido. Pero ahora nada tan evidente como ahora. Y nada tan descarado como ahora. Y eso no es una conspiración. Eso es un hecho. Que se Pues, quedaron de ver. Que sabían a qué horas iban a estar. Que sabían Yo soy en dónde iba investigadora, a ser. pruebas tienes Ahí. que entregar. No, pues te diría lo Pues la mismo que en carta. el punto Pruebas, pasado. no, hay pruebas. Pero La carta es de por eso Puerto- que cuando, la- pues cuando una nos carta no es conviene, prueba. queremos voltear a otro lado y cuando no. Ahora, sobre el tema del narcotráfico, yo me reservo mis opiniones porque soy muy fan de vivir y me gusta mucho vivir. Me reservo mis opiniones, pero lo que sí mencionaba mi compañero, no sé qué estará pasando por la cabeza del presidente que no recibe a víctimas de la violencia, que se burla del movimiento feminista a razón de querer desviar la atención con rifas, que no recibe a los de varón, pero se le hace muy importante ponerse de acuerdo con la mamá del capo más grande de México para ir a saludarla. Eso me parece que es el punto a resaltar. El cómo se jacta de ser humanitario para unas cosas y para otras cosas sí aplica el pragmatismo. Cori. Así se manipula la información. O sea, se pone de acuerdo. O sea, nadie se puso Y estamos de acuerdo. enfrente de un micrófono O sea, y hay que fue tener algo muy responsabilidad de lo que fortuito, decimos. Exacto. O sea, Pero los de para Barón sí se cualquier reunieron con Andrés acusación, Manuel, sí, o sea, pero hay que decir cuento, que- para es un cualquier cuento. acusación yo creo que tiene que Un mes y remitirse medio siempre a después. pruebas. Pero Y eso se es y lo le cerraron la legítimo puerta. de cualquier cosa, se ¿no? reunieron. Yo creo que hay Y asuntos siciliano. más importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita si el presidente está ahí, está ocupado, pues es un presidente acá, simple y llanamente lo eligieron más de 30 millones de mexicanos. Es Vamos, decir, volvemos a lo mismo, ¿no? ese es un carácter Creo que volvemos legítimo. al mismo, Pues, lo mismo que concurso de hicimos. popularidad. A ver, concurso estoy de con la capacidad. palabra, no, es que el problema, el punto, es de que hay problemas fundamentales y se tiene que resolver. El problema no solamente de la contingencia, sino una manera estable y básica de resolver los problemas, grandes problemas nacionales, es por resolver los problemas económicos que tenemos. Un aparato productivo que pueda ayudar a minimizar Cori, lo eso. pongo nomás sobre la mesa, pero es un tema que no podíamos pasar desapercibido y por eso decidimos dedicarle un bloque, porque nadie se lo está dedicando. Solo 3 medios a nivel nacional fue su primera plana el día de ayer. Uno que es el conservador del Reforma, ahí sí suscribo al presidente porque no me gusta el Reforma nada. Otro es el Universal y otro es la Crónica. Pero ahí en más, los demás medios de comunicación no lo tomaron. Y está comprobado vía algunos reporteros que cuando subieron la nota los hicieron bajarla por miedo a represalias por parte del narcotráfico. Y está documentado, y está dicho, y está comprobado que algunos reporteros lo bajaron la nota. Por eso no podíamos dejarla pasar este acontecimiento y este saludo casual, como se plantea, que tuvo entre Pues la mamá ahí del hay capo recursos, y ahí el, está la y fiscalía. el presidente. ¿No? Vamos a llevar Luis, todo a la Yo no creo que fiscalía. sea muy casual el saludo, ¿verdad? No creo que... bueno, y lo que decía, no, es que los de Varón sí los recibieron. Sí, un mes después. Aquí fueron 9 días después y fue hasta su casa, hasta su rancho y hasta su troca, Sí, para que pero no se lo bajara. recibieron. Sí, 9 días después, es la gran diferencia. Ahora, como dices, tenemos temas muchísimo más difíciles, como que el señor no ha decidido querer aplazar el pago a Hacienda, pero sí tiene el tiempo para decir, ya me llegó su carta. Yo trabajo con señoras aquí, unas tortas aquí cerquita, y la señora ha mandado miles de cartas. Y hasta la fecha, nunca ha venido aquí a decirles que ya la recibió. Digo, ha de ser demasiado importante traer al Chapo de vuelta, ¿verdad? Digo, ella está haciendo su lucha, y pues mi respeto, es que bueno, pero automáticamente tocando este tema, somos ya conservadores. Kurt, No, yo francamente creo que no deja de ser una cuestión absolutamente circunstancial, una vacilada, ¿sí? Y no podríamos ir en el análisis, por ejemplo, cuando el caso de Florence Cassés, con el montaje que hizo el presidente en aquella época junto con toda la gente, ¿sí? Y trataron de manipular hasta las opiniones del primer ministro francés, del presidente francés, cuando vino a México, que no se expresara en el Congreso de la Unión, y les fue como en feria. O sea, aquí el principio era el principio legal, ¿sí? Cuando tú violas el derecho, ¿cómo le llaman?
las garantías individuales, el debido proceso, Así pues es. todo lo que ocurra después. Y después se comprobó que el señor Loret de Mola era un delincuente, y lo es, haciendo montajes junto con la gente, y ahora el Genaro Luna que está en el bote allá en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, a lo mejor al rato pide Genaro que lo ayuden y venir para México, ¿no? Ya pidió, de hecho, porque estaba enfermito, no sé qué tenía. O no sabremos, O no sabremos. si en unos 12 años el secretario de Seguridad Pública, Sea él. Durazo, Claro, como también era, pueda pasar lo claro. mismo que a García Luna. Claro. No sabemos hasta dentro de 12 años. Claro, ahora no lo también sabremos. sería Exacto, tremendo, pero- también sería tremendo decir que Durazo hijo es igual a Durazo padre. No, pero Porque ahí son- sí voy a son corregir porque circunstancias solo tienen el distintas. mismo apellido, Ah, pero no ah, tienen, no era- no son, Ah, ok. Ah, bueno. no sé, así es, sanguíneo, ajá. así es. Pero lo que sí es que Durazo ni siquiera fue a Bavispe, en donde nació, después de la masacre a Langford y a los Levarón. No, pues sí, no, estoy totalmente Y de hasta acuerdo. un mes y medio después recibió a nuestros paisanos Levarón, Sí. el presidente de la República. Cori. Bueno, pues en el mismo sentido de acá del maestro, decir que pues las conclusiones complejas no necesariamente se arriban por presunciones simples, ¿no? Yo creo que hay que, no solamente es la documentación, sino la experiencia histórica de México. Si ahorita estamos hablando por presos, por gente corrupta de peso millonario, o sea, no ha sido simple, ni en ningún otro gobierno. En Bartlett, ningún está otro hablando de Bartlett, gobierno perdón. se había hecho esto. Manuel No, Bartlett, ¿verdad? porque Lo que simple y estamos hablando. llanamente, pues sí, lo que les molesta, sí es cierto. O sea, incomoda a quienes gozaron del Estado, del Estado haciendo uso de genocidio, de manipulación mediática, de todo. Si no es eso, pues de qué otra manera puede uno traducir la respuesta de la oposición. Dicen, bueno, aquí el presidente se pasa en cosas superficiales. No es cierto. O sea, hacer cuestiones superficiales no es intentar acelerar el proceso productivo, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas, o de Que ya hacer ni el se va a Tren hacer, Maya. porque Sí. ni hablemos No, de claro que que es no, inútil. eso Sí, se va a hacer. quisieran, claro Bueno, que eso pongamos quisieran. esto, Agustín. Miren, en la política no hay casualidades y las casualidades son planeadas. Entonces, no nos chupemos el dedo. Tenemos aquí gente muy capaz, no hay que chuparnos el dedo acerca del tema que está en la mesa. Ahora, me sorprende mucho cómo cambia el tono de discusión cuando se trata de apelar a las casualidades y a que hay otras cosas importantes. Sí. ¿Llamas casualidad a los Estados Unidos? Del tema que estamos hablando ahorita. Vamos a un corte, pero Luis, de manera rápida, tu punto de vista. De manera rápida, se me hace demasiado fácil irse por la tangente cuando se habla de AMLO. Se me hace demasiado fácil decir que está haciendo cosas bien siempre y que no se puede decir que está haciendo algo mal. Claro que está haciendo algo mal, claro que está manejando mal el gobierno y se le está yendo el sexenio al piso. Seguimos debatiendo entre generaciones, vamos a un corte comercial. Entre generaciones, oh, oh. Continuamos entre generaciones. Estos dos bloques pasados han estado buenísimos y pasamos a este tercer y último bloque. Recuerden, y para todas las personas que nos ven, que nos escuchan vía redes sociales, vía Total Play, que nos escuchan en radio, esto no es personal, es un debate. Claro. Un debate entre amigos, ¿no? Es un debate entre generaciones, entre personajes de distinta ideología, como lo es una mesa en una familia, donde algunos piensan en algo y otros piensan en algo. Porque luego se ponen acá muy calientes en las redes sociales y empiezan a mandar mensajes que esto, que aquello, que esto, que aquello. Pero esto no es personal, hay distintos puntos de vista y con esto doy partida al tercer bloque. Gobernadores y el COVID-19. ¿Qué reacciones han tenido los gobernadores de las entidades federativas? Buenas. El coronavirus ha generado una gran diversidad de reacciones y de acciones. Distintos gobernadores de nuestro país han tomado medidas y hecho distintas declaraciones. El estado de Chihuahua, por ejemplo, tipificó como delito el peligro de contagio, mientras que en otros estados permanecen cruzados de brazos ante la contingencia. Hablemos entre generaciones. Te voy a dar la palabra, Luis. Bueno, primeramente el peligro de contagio ya era delito, nomás que de hecho el Código Federal Penal también lo estipula como un delito cuando una persona a sabiendas que tiene una enfermedad que es de fácil contagio se tiende a salir o sin importar de dicha enfermedad que los puede contagiar a los demás, sí, siempre ha sido un delito. Entonces, sí, se informó, yo creo, más bien, y se adecuó a los tiempos de ahorita del coronavirus, pero siempre ha sido un delito. ¿Será el oportunismo? peligro.
¿Será oportunismo? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que, claro, mira, yo no soy partidario de ningún partido, gracias a Dios. Y claro que es oportunismo. Gracias a Dios. Y bajarse el 50% de su sueldo del gobernador, claro que es oportunismo, es querer dar una buena cara. Eso es demagogia. Pero realmente no ayuda en nada. O sea, solamente se dice como los futbolistas, ¿no? Nos bajamos el sueldo por ustedes. Sí, pero ¿dónde se va el dinero? Yo quiero saber dónde está el 50% del sueldo del gobernador. A ver dónde está. O sea, si quieren hacer que hagan otras cosas, pero eso sí es oportunismo. Agustín. Bueno, yendo a un plano un poco más nacional, gobernadores como Miguel Barbosa, con sus declaraciones, con su juego en el tema. Si me permites, nomás te robo la palabra. Los pobres son inmunes al coronavirus. Barbosa. Entonces ya la hicimos. Ahora sí que una barbosada, ¿no? Nomás habla puras barbosadas este señor. Que por cierto, él es candidato a que ahora sí que la flaca se lo lleve. Si le da coronavirus es diabético, le falta una pierna, no sé si sabían, el pirata Barbosa, ¿no? No le queda Me parece muy irresponsable, Práctico. darle voz a ese tipo de opiniones, porque a final de cuentas la sociedad lo que espera es que sus líderes den la cara por ellos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el gobierno federal, cómo toda la responsabilidad está cayendo sobre López-Gatell, ni siquiera sobre el secretario de Salud. Cuando se trata de dar malas noticias, sale Marcelo Ebrard, sale el mismo López-Gatell. Cuando se trata de hablar que van a regalar dinero, ahí sí ya sale Andrés Manuel. Y les pongo un ejemplo que precisamente hoy dijo en la mañanera. De todo el dinero que dice, que en una sentada dice, yo me senté y me trajeron 3 proyectos, adelanto a los adultos mayores, la Marina, 5,000 millones en no recuerdo qué equipo que le presentó la Sedena. En esa sentada, Andrés Manuel se chutó 72,000 millones de pesos, en una sentada. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto de egresos de Chihuahua para el 2020? 78,000 millones. Andrés Manuel en una sentada Repartió un Chihuahua. repartió en Chihuahua, y yo no sé si nos iremos nada más por la fuerza moral y porque ya no hay corrupción, a dónde se va a ir ese dinero, quién lo va a revisar. Ese es el punto que hay que poner atención ahorita. Y que siguen dándole más poder al no, ejército. Cori. Bueno, es que la manera en que como se plantea parecería ser que se está repartiendo botín. Es un hecho. Y no es eso. Eso fue. No es eso. O sea, ¿por qué? Porque se remite a los hechos. En primer lugar, ahorita el tratamiento de la pandemia en México se está tratando de manera colegiada. Es decir, que no solamente está integrada por el sector médico, por organizaciones federativas, por organizaciones estatales, secretarías correspondientes. Es decir, que ahorita no hay ningún botín que se pueda repartir. ¿Por qué? Porque se han creado hospitales. Eso dijo que son- Andrés Manuel ahorita en la mañana. Sí, Hay que poner sí, atención sí. a lo que dice el presidente. Sí, por Yo eso hoy me mismo. senté yo y estoy el con la mismo día palabra, repartí discúlpame, 72,000 millones. eso es lo que se Escuchemos aprende, a Cori, las por favor. generaciones deben aprender de las antiguas. Es un Respeto, debate. el respeto, La idea va y exacto. rebota, No, ¿eh? pero yo Adelante. Ni estoy siquiera con se la Venga, llama. Cori, Esto es un venga, juego de Cori. tenis. Va para allá y luego va para acá. Bueno, Vamos, démosle entonces, para Cori. a lo que yo iba, o sea, no se trata de estar o de pensar como en gobiernos anteriores, donde ahí sí efectivamente había un reparto de botines, ¿o no? Sí, en lo más Claro, gobiernos anteriores, sí, en había este no. un reparto de botines y el reparto de botín era tan evidente, pues que generó simple y llanamente más del 60% de la Es que población en todo lo condiciones malo de que se pobreza. hace hoy- Ahorita lo que se está tratando, ¿Es culpa de ayer? es cómo los estados están tratando el problema del COVID y la pandemia. Bueno, a eso voy. Simplemente porque se empezó a hablar de otra situación que no venía al caso. No, Yo es muy creo que importante. aquí en Chihuahua lo que se está haciendo es de alguna manera emulando la política sanitaria a nivel federal, ¿no? Me parece que es al revés. El hecho Sí. no, Empieza porque primero no las- hubo salió iniciativa antes de que el acá. No, presidente. porque no se está haciendo en realidad nada, miren. Bueno, Kurt. Nada más son datos que se están dando a nivel de salubridad, pero no hay ningún sistema de apoyo efectivo ni a la mediana ni a la pequeña empresa. El ni municipio siquiera está al condonando sector el 90% informal, que es del predial. grandísimo. No vamos a a quien de monopolizar la gracia. palabra, Kurt. Yo creo, Perdóname, que, yo creo que alguien o algunos o muchos han estado en las reuniones nacionales de manejo del COVID, como dice bien la maestra, es un asunto colegiado e interestatal, ¿sí? Y alguien se salió por la tangente y trató de jugar solo la pelota.
y Quisieron votar más que el balón. Claro, y sacaron antes la información. Yo creo que en ese sentido México ha sido responsable después de fallos notabilísimos por parte del gobierno federal. Claro. Después vino ya Vive Latino. por eso vino un ordenamiento y los gobernadores han tenido participaciones muy importantes. Me refiero a los gobernadores del PRI, Murat, el del Estado de México, entre otros. Sí. Muy desafortunado el caso del de Puebla. Sí, y el de Chihuahua, pues de alguna manera también colgándose, pero jugando con la pelota antes de, A ver, de que recordemos, fuera recordemos oficial la hago esta información pregunta y lo pongo general, sobre la ¿verdad? mesa. Recordemos que a final de cuentas todo es política. Claro. Y en el 2021 viene el cambio de la mitad de los gobiernos de los estados, incluyendo el nuestro. Y van a ser medidos con la vara de qué tan eficientes y eficaces fueron en la actuación Claro. de una pandemia. Me voy a un paralelismo y a un símil después del terremoto del 85. Con esa misma vara fue medido de la Madrid y con esa misma vara son medidos los gobernantes con los ciudadanos. ¿Cómo respondes ante una crisis y ante un reto? Es en la medida en la que son medidos. Y el año que entra tenemos elecciones, e incluso Claro. aquí en Chihuahua y en varios estados. Entonces, por eso es muy importante saber cómo reaccionaron los gobernadores. El que se baje el sueldo un gobernador No sirve de No, nada. no sirve de tiene nada. ninguna Pero- trascendencia, pero- ni siquiera es tirar se- la pelota a la Pero escucha ganadería, bonito, porque pero es que absurdo. ya salió ahorita Andrés Manuel a decir los funcionarios de alto nivel les vamos a congelar el sueldo. Se escucha bonito, Pero no lo tiene mismo un dijo buen Andrés trasfondo, Manuel no cuando tiene un empezó el fondo, no tiene gobierno, absolutamente y dijo nada de que los sueldos relevancia. iban a bajar y esto y lo otro, y al final son tiros a la gradería, es buscar aplausos. Claro, sí, y es sí, lo mismo sí, que sí, Barbosa, esta tarde Luis, empatarte con la exacto, mayoría de la gente. exacto. Porque Barbosa no dijo los pobres son inmunes, dijo somos inmunes. Los pobres somos inmunes. O sea, yo soy pobre como ustedes. Es tratar de empatarse con la mayoría del pueblo mexicano que tristemente Bueno, pero somos pobres. desafortunado comentario. Sí, Claro, desafortunadísimo, claro. pero es tratar de vender otra vez la idea de la 4T somos pobres. O el seguir autorizando Bueno, el nivel entonces- latino entonces por hay parte de la cinco- jefa oye, de gobierno entonces hay de la cinco Ciudad de tres, porque México. Yo también Yo soy creo pobre. que, no sé, o sea, Que nos echen como a todos en la dicen, misma, en la misma pues canasta. estudios internacionales dicen, ¿qué es lo que va a suceder cuando pase esto de la pandemia? Yo creo que todos los estados y todos los gobiernos tenemos que apuntar en prever el futuro. Es decir, van a ser de 17 millones de pobres en América Latina, va a subir un 34% más de pobres. Es decir, que todas las políticas en su mayoría deben estar orientadas, pues, a ayudar a esos sectores que no están siendo beneficiados ahorita por esta situación, porque eso repercute en el ámbito económico. Por ejemplo, las empleadas domésticas. O sea, no ganan. Hay trabajadores que viven a destajo diariamente. Agustín, ¿Cuál tú eres es el tipo contador. de política que se Agustín, está tú eres haciendo para ellos contador aquí en el Estado? en varias empresas y varios lados aquí. ¿Ha hecho el SAT alguna condonación o algún llamado? no ha ¿Algún hecho. anuncio para echarnos No, la mano a los no, que- no ha hecho. Yo ayer platicaba con unos clientes. Yo esperaba que las declaraciones de ayer por la tarde fueran en ese sentido. Para al menos multas y recargos, cancelarlas de aquí hasta que agarre agua la nuba, por así decirlo, para que me entiendan. No ha habido. No sé si la conferencia del domingo vaya en ese sentido. Me parece gravísimo que no se haya tomado esas medidas a tiempos. El 80% de las pequeñas y medianas empresas en el país van a pender la nómina de un hilo. Si no producen, en un mes ya se les fue la nómina. De las declaraciones de ayer incluso fueron con palabras disfrazadas para no poder o para no tener justificación legal de aplicar el artículo de la Ley Federal del Trabajo que te habla que tienes nada más que pagar un mes de indemnización a salario mínimo. Es decir, si no les pagas lo que es, te puedes meter en broncas legales. Y ahora sí tú eres la empresa, compadre. Entonces, me parece que el gobierno sí debe de pensar, es muy importante los niveles de pobreza que van a existir, pero hay que entender quién activa la economía. Y la activa el pequeño y mediano empresario. Y si a ellos no se les dan facilidades en lo administrativo, en lo fiscal, va a tornar la palomita. Vamos a ver más pobres. Exacto. Bueno, Kurt. yo creo que en un momento determinado tienes toda la razón, pero habría que esperar que termine el ciclo de dar la vuelta, porque estamos agarrando la vuelta en la curva, en la parte de arriba de la circunferencia, ¿verdad? Viene la bajada. Pero es que Esperemos. no podemos Hable, esperar, hable. es de No, no, antes. escuchemos, Kurt, Kurt. Pero sí es importante. Cuidado con las soluciones que plantean gobiernos como el de Chile, por ejemplo, que dice, ok, tú puedes despedir al trabajador sin rescindir el contrato
Y una vez que vuelvan, después de que pase la crisis del coronavirus, como los empresarios y los trabajadores tienen relaciones, ¿cómo se dice? Una simbiosis interpersonales. laborales, pero equilibradas, cara a cara, frente a frente. Sí, Son como iguales dice el ante la tango, ley. Son iguales ante la ley Que no. y pueden tienen la libertad de negociar abiertamente uno y el otro, ¿sí? Pero el gobierno generosamente está buscando el mecanismo de que los salarios que van a poder devengar a aquellos que pierdan el empleo, porque las leyes en Chile son mucho más liberales que las nuestras para eso, ¿sí? Ok. No nos olvidemos de dónde venimos. Entonces, ¿qué ocurre? Van a sacar de los fondos de pensiones el dinero para que se cobren el salario. O sea, imagínate si de por sí las pensiones, las Mínimas. jubilaciones son una burla. O sea, y y la todavía generación de les ahorita, están defenestrando el recurso de unos cuantos años. ahora sí Y que ahora entre sí que generaciones, entre generaciones, a ver, Agustín. Es no- distinto. nuestra generación, el sistema de pensión que va a tener nuestra generación Está va a estar, ya no va a existir, ¿eh? No existe. O sea, eso ya no va a existir. Terrorífico. Punto número Por uno. eso. Punto número dos, ¿con qué podría México hacer frente a esta situación en el mismo sentido que está haciendo Chile con los fondos por venta excedente de petróleo? Yo cada programa que vengo se los digo, porque esos fondos ya no existen, ya están comprometidos. Mal timing, malas decisiones. ya se le metió la mano un es 60%, momento de cancelar proyectos que siguen rascando ese fondo para hacer frente a la contingencia. Cori. Sí, precisamente pues una manera de evitar que la contingencia arrastre más a los sectores más vulnerables, ¿no? Empezando desde los trabajadores, que son en realidad quienes, sin trabajadores no habría ni pequeña, ni mediana, ni gran empresa. Sin Entonces, empresario no hay. exacto, sí, o sea, sí, se debe visualizar eso. Sin embargo, pues sí es correcto lo que todos opinan, ¿no? O sea, se debe crear un sistema de estímulos fiscales. Por ejemplo, en muchos estados, aquí estoy leyendo que en el Estado de México, Michoacán, excepto Guanajuato, que es el que menos ha creado. Aquí ese en la tipo ciudad de cosas. Chihuahua se Aquí en planteó Chihuahua. algo por parte de la presidenta municipal, Exacto. aparte de poner un lavamanos en el centro. Ajá, sí. No, pero si me preguntas, Sin embargo, es ajá. atractivo. Ajá, sin Pues embargo, agua pues pura. eso yo creo que se tiene que homologar, ¿no? Homologar a nivel nacional, de tal manera que sí se debe priorizar. Pero los estímulos fiscales son federales y no está haciendo nada. ¿Por qué no dices, sabes qué? No vas a pagar al fisco, pero tú me tienes que asegurar que tú le pagaste con ese dinero a tus empleados. Es que ¿de dónde hay Sí. dinero para No, poderlo no, hacer? es que no Pues hay. no, no. O sea, es que no hay. Aquí Es lo que que no además de eso ya entendemos se es reasignado no a hay. todos los Es que Y estados, ya abril la se va a morir. Federación dio Abril dinero. va a estar parada la La bronca economía. es esa, es que ¿de dónde sacamos O sea, dinero? el problema va a ser Pues hay en que mayo. dejar de- El problema de va a ser en robar. junio. Pero ya dejaron de robar. No, pero ya- ay, no, todavía ¿qué hay, tiene- no, todavía ¿qué tiene que hay ver? Aquí estamos recursos. hablando No, de ay, contribuyente, pero claro. persona Pero se física y dejó de persona robar desde moral. el día 1 que entró Andrés Manuel, ¿no? No, es que estamos confundiéndonos, ¿eh? Los que pagan impuestos está y los que hablando? crean economía son las personas físicas y personas morales en el país. Sí. Y son los que ahorita tienen el problema con las declaraciones anuales y con las declaraciones provisionales y con el pago de IMSS y con el pago de Infonavit. ¿Sí? Esos son los que tienen el problema. ¿Qué tiene que ver dejar de Esos son robar? los que tienen el problema. ¿Sí? El tema es que ahorita ¿de dónde sacan el dinero, Kurt? No, yo francamente No tengo sé. idea. Miren, Estados Pero- Unidos está destinando el 9.5 de su pero- Producto pero- Interno Tres Bruto. trillones. de dólares. 3 trillones de Ahorita dólares. el gobierno norteamericano Y Canadá, ha asignado 3.5. para entregar directamente a cada ciudadano norteamericano. Ah, qué bueno. O sea, es decir, que sí hay formas, pues, de ahorrar en un estado. cuándo lo Sí van a hay hacer en formas de México? ahorrar. Pues Pues, que no, ya, nada- hay que ya, hacerlo, lo están sí. haciendo. Ya pasó un mes. No ¿Qué se le está están haciendo. haciendo? Al revés, a los No, ahorros claro, que si no, pues, existían nos de los hubiéramos gobiernos convertido- neoliberales, ya les quitaron el 60%. O sea, ahorita todos los programas sociales de Andrés Manuel se mantienen de los ahorros que se generaron en gobiernos neoliberales. Y cuando llegaron y dijeron, señor, hay que tomar la decisión de tocarlos para hacer frente a la contingencia, ¿Qué ahorros? se voltearon a ver y dijeron, Liberal. oigan, pues es que ya los tenemos comprometidos, compadre. Es que ya le metieron Y más. ya son constitucionales. Ujú. Ya no se le puede borra quitar. Ramón Constitucional. Cori, ¿qué hacer? Pues eso, justamente, o sea, tratar un Estado o unas políticas económicas lo que tienen que hacer es ahorrar. Es decir, si a una empresa... Pero que no para lleva ahorrando realizar miles un de millones de camino- pesos desde que entró. Por eso. Digo que el día siguiente que le ha No, entrado pero yo he ahorrado. Mira, no, es que en el país tú sabes.
O sea, sí hay una política económica nacional, pero también hay cierta autonomía pues de las federaciones diferentes, Cierta de los mínima. estados. Pero no Claro, puede no, ser- haber sí, maniqueísmo. claro. Corto. Es que no puede No, ser. eso es un desviando, centralismo. pero- Sí, Es sí, que, sí, es no, que sí, no sí, puede se haber vieron- maniqueísmo, no es ni blanco ni negro, hay que buscar los matices, porque al final Hay de que ser cuentas, pragmáticos, si como es cuando dijeron que llegaban tenían que cambiar, y eso es un cuento chino como cuando Pero se lo llegaron creyeron en todos su los momento y anteriores, ahora sí, no. los del PAN, los del y lo PRI, los siguen del- vendiendo. O sea, ¿eh? cuando Lo siguen promete, vendiendo. cuando promete se lo creen a tajo, 100%, lo venden, lo ponen de su gran bandera y ahora dicen, no, es que hay que darle Pongo un chance. ejemplo. Cuando nosotros nos jubilamos, Qué suerte. Salinas dijo, Por cierto, que eso es... Qué en el suerte, año porque yo no. 82, nos dijo que iba a cambiar la ley del ISSSTE y que cuando nos jubiláramos en los 2000 íbamos a recibir 10 salarios mínimos permanentemente. Todavía estamos esperando los 10 salarios mínimos. Pero no fueron la sus única únicas. vez que hubo los 10 Agustín. salarios mínimos fue el primero. Sí, no, De ahí o sea, en el tema de las adelante pensiones es empezaron un a ver. tema Por súper eso. delicado, ¿eh? No, Y- por y- eso. Y la bola de nieve Pero es lo viene hacia mismo, nosotros. por eso. Aquí el tema es, A las decisiones no se están tomando a tiempo y las decisiones son equivocadas. Planteaba Andrés Manuel ahorita en la mañana. Yo les dije al G20 qué había que hacer y parece y están haciendo exactamente todo lo contrario a lo que yo les dije. Entonces yo puedo pensar, a ver, si las 20 economías más grandes del mundo están haciendo exactamente lo contrario que el presidente dice que les 19 de planteó, 20. Bueno, 19 de 20. ¿Quién estará mal, Christopher? No sé. No, yo no lo sé. Yo No, aquí no, modero yo la sí lo mesa sé, o y sea, que los radioescuchas las nos digan grandes, que... los De- grandes de plano, países, de plano. ¿cuáles son las recomendaciones precisamente para contener esto? Reducción del presupuesto de todas las naciones, ¿sí? Crear nuevamente desempleos, ¿sí? Impuestos, Crear de nuevo, nuevos No, crear impuestos, empleo. endeudamiento de los países, Si es de los necesario diferentes apalancarse, yo sería estados. de tomar la no. decisión de... ¿Qué va a O pasar sea, con yo creo que Venezuela? eso no ha Oye. dado resultado en la mayoría de las naciones. 20 segundos, ¿Qué Kurt. va a pasar con Venezuela? Es un negocio maravilloso. Les vas a vender equipamiento militar, Ajá. les vas a entrenar, les vas a capacitar, les vas a hacer un montón de economía de guerra para sacar adelante en beneficio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y más cerquita Igual. que irse hasta Asia. Así es. Exacto. Cori, 20 segundos. Pues bueno, o sea, recomendar que todos los países del mundo tenemos que velar por la humanidad. O sea, velar por la humanidad es mejorar las condiciones de vida de todo el ser humano. Eso significa que para empezar, se han creado instrumentos a nivel de derecho internacional que deben ser respetados. Agustín, 20 segundos. Estamos viviendo una tormenta perfecta. Está el factor económico, está el factor social y está el factor de un gobierno desinteresado en hacer frente a estos dos temas. Luis, 20 segundos. Yo creo que hay que actuar ya, no hay que esperar a que la bola de nieve se nos haga más grande y se nos haga una montaña arriba de nosotros. Hay que actuar nosotros en lo particular, a cada uno de nuestros radioescuchas y los que nos ven aquí por la televisión. Actúen ya y si no están tomando las mejores decisiones a nivel federal, tomémoslas nosotros y hay que apoyar a las microeconomías y a las empresas mexicanas, las empresas chihuahuenses pequeñas y que les dan gran trabajo a grandes personas. Muy bien, Luis. Muchas gracias, Kurt, Cori, Agus, Luis. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Nos vemos mañana miércoles y no se les olvide que esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.